Delegado, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, doctora. Sí, sí. Ok, vamos a empezar entonces. Estas son las referencias bibliográficas de la exposición que les voy a dar. El enfisema pulmonar es una dilatación del espacio aéreo distal a los bronquios terminales, además de destrucción de las paredes alveolares. ¿Cuáles son los factores que pueden ocasionar este enfisema? El uso de cigarrillo, la polución del medio ambiente y las bacterias, entre otros. Según la definición de la American Thoracic Society, es un estado del pulmón caracterizado por un aumento anormal y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, acompañado por la destrucción de sus paredes. La fisiopatología, bueno, ¿qué es lo que va a haber? El predominio de la elastasa. Hay una hipótesis que menciona que la inhalación del humo de tabaco va a traer a los macrófagos alveolares y la inflamación. En la inflamación van a participar los neutrófilos y los neutrófilos van a liberar elastasa. La elastasa va a lisar la elastina y el colágeno del pulmón, causando su destrucción. El término enfisema se puede utilizar tanto en la patología, en anatomía patológica y en radiología, ¿no? Y la mejor forma de observar un enfisema en un paciente in vivo, no sin ser muy invasivos, es la tomografía de alta resolución, que incluso nos puede mostrar cambios sutiles dentro de los lóbulos pulmonares secundarios, que son la unidad funcional del pulmón. Para entender al enfisema tenemos que repasar un poco de anatomía. ¿Dónde se va a encontrar el enfisema? Va a comprometer a los bronquios terminales, ¿no? Su ubicación. Por ejemplo, acá en la imagen de fotografía de un pulmón de un paciente fallecido, ¿no? Observamos que en las flechas que están marcando son los bronquiolos terminales, ¿no? Se observan ahí periféricamente. Estos surgen en intervalos de 1 a 2 milímetros. Recordando la segmentación de los bronquios, sabemos que hay 23 generaciones bronquiales y los bronquiolos se van a llamar a partir de la 9ª generación, los bronquiolos terminales a partir de la generación 16, donde ya va a denominarse el lobulillo pulmonar secundario desde el bronquiolo terminal hasta los sacos alveolares. Entonces, la sino va a ser el área suministrada por cada bronquio terminal. Aquí vemos una microfotografía del pulmón, donde observamos la rama del bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a dar ramas de los bronquiolos respiratorios, que se pueden acompañar de las arterias pulmonares, y posteriormente estos se van a subdividir de la segunda, tercera generación, subdivisión de los bronquiolos respiratorios, y posteriormente ya pueden aparecer los conductos y sacos alveolares. Acuérdense que a partir de los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos respiratorios, ya van a ver los alveolos. Entonces, la vía aérea es acompañada de la arteria pulmonar y el área alrededor de los bronquiolos terminales y el primer bronquiolo respiratorio es llamada la porción centrolobulillar o porción centrosinar. Por ejemplo, acá en esta fotografía podemos ver ramas de la arteria pulmonar, ¿no? Pero no se está visualizando la segmentación de los bronquios, que normalmente eso pasa.
Entonces, el enfisema pulmonar se va a clasificar según su ubicación. El enfisema centrolobular es también llamado acinar proximal, centroacinar, y afecta a los bronquiolos respiratorios en la parte central de los acinos, la parte central del lóbulo. El enfisema panlobular, que es el enfisema pan-acinar, nos compromete todo, pan, y va a afectar a todos los componentes del acino. El enfisema paraseptal o acinar distal, que son los que afectan más los conductos alveolares y sacos alveolares, con áreas de destrucción separadas por septos interlobulares. También cabe mencionar que en la tomografía de alta resolución se va a ver como áreas focales de paredes poco definidas, aumento de volumen pulmonar y destrucción del pulmón. Puede haber disminución de la vascularidad y la presencia de las famosas bulas o bleps en inglés. Estas bulas pueden estar en asociación de cualquier tipo de enfisema, pero son más comunes en el paraseptal y en el centro lobular. Se definen como una zona de enfisema claramente demarcada, con un grosor de pared menos de 1 milímetro. También hay llamado un síndrome buloso, donde las bulas tienen gran tamaño y provocan disminución importante de la función respiratoria. Reid clasificó a las bulas en tipo 1, 2 y 3. Las tipo 1 son de localización subpleural y se dan en enfisemas paraseptales. Las bulas tipo 2 son de ubicación subpleural y se asocian más con enfisema panacinar o centrolobular. Las tipo 3 se presentan más en enfisema generalizado y se ubican en el interior del parénquima en vez de ser subpleural. También hay un enfisema llamado parasicatricial o irregular, donde hay un aumento regular del espacio aéreo generado por un paciente con fibrosis pulmonar. El tipo de enfisema centroacinar es el más común, ¿no? Donde hay zonas radiotransparentes o perchadas múltiples de pequeño tamaño. Predominan en los lóbulos superiores. Puede asociarse también con enfisema paraseptal o bulas. Va a implicar a los bronquiolos respiratorios secundarios y terciarios principalmente, y la gravedad de la obstrucción del parénquima pulmonar generalmente difiere de lóbulo a lóbulo. Este se asocia más al tabaquismo y a la inhalación de polvo. Por ejemplo, esta es una imagen de una microfotografía de un paciente con enfisema y antracosis, ¿no? Esas manchas negritas que observamos, y observan también dentro, o sea, tanto en el parénquima como dentro de los bronquios. Y si ustedes ven una broncoscopía de un paciente que ha sido expuesto al humo, van a poder ver estas zonas de antracosis. Varios de sus compañeros han podido verlos, con los que me han acompañado en procedimientos de broncoscopía. Por ejemplo, esta es una imagen de enfisema centroacinar. Vemos pequeñas áreas de baja densidad difusas, ¿no? Con paredes muy finas. Este es otro paciente con enfisema moderado, donde hay ampliación del espacio aéreo dilatado. El parénquima pulmonar circundante es comprimido, porque puede haber parénquima normal, que puede estar comprimido por el área enferma, que permite ver una frontera clara entre la zona enfisematosa y el pulmón normal, ¿no? Esa es una microfotografía del pulmón y la tomografía de este pulmón, ¿no? Donde vemos bulas
de manera, ¿no?, considerable en el paciente en su lóbulo superior derecho. En cuanto al enfisema panacinar, se caracteriza por la destrucción uniforme del lóbulo pulmonar, lo que resulta en áreas dispersas de atenuación anormalmente baja. Aquí el principal modelo es el paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina. Va a ser una causa importante de este tipo de enfisema, pero la incidencia es muy baja. En Perú no hizo ni un caso. En España sí hay varios casos. La enfermedad es dominante en la parte inferior, a diferencia de la anterior, del campo pulmonar, ¿no? Como vemos, tanto en la microfotografía como en la tomografía de la ventana parenquimal, ¿no? Es un área de baja densidad difusa, ¿no? El pulmón es radiotransparente conteniendo pequeños vasos pulmonares, predomina en los lóbulos inferiores. Puede haber también bronquiectasias, engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? Por ejemplo, no creo que una flechita con... No hay una flechita con pared bronquial. Después tenemos el enfisema paraseptal o acinar distal, que es caracterizado por la dilatación del espacio aéreo periférico al acino. Se presenta comúnmente en regiones subpleurales, ¿no?, debajo de la pleura, y generalmente el paciente es asintomático, se asocia a bulas, por lo cual es una de las causas de pacientes jóvenes con neumotórax, ¿no? Generalmente es un paciente que tiene esta enfermedad y se rompe una bula y no puede causarse un neumotórax, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces, esta es la pleura alrededor del pulmón. La parte subpleural es esta y las flechas están indicando, ¿no?, múltiples bulas subpleurales. Se da más el paraseptal en lóbulos superiores. Puede asociarse, no obstante, a enfisema centrolobular o bulas, y pueden ocurrir neumotórax en esta clasificación de forma más frecuente. El envejecimiento de los pulmones. Ahora que está aumentando la expectativa de vida, esto es un tema importante, ¿no? Cambios probablemente se den la mayor parte del tiempo, y mientras más tiempo vives, más tiempo te expones a la polución que a la propia edad. Incluye dilatación de los conductos alveolares, los bronquiolos respiratorios. El tamaño de los alveolos se reduce, un proceso que se ha denominado ductectasia. Y este cambio de envejecimiento se refleja en el diámetro antero-posterior del pulmón incrementado, ¿no? Esa es una microfotografía donde vemos espacios abiertos, ¿no?, dilatados, ¿no? El parénquima pulmonar normal está reducido. Ahora viene un tópico de imágenes relacionados con el enfisema, el fenotipo del EPOC. Hay dos fenotipos, como habíamos hablado, el tipo de enfisema y de bronquitis crónica. En este tipo de enfisema, un pulmón con enfisema centrolobular, engrosamiento de las paredes bronquiales. También hay combinación de fibrosis pulmonar y enfisema. Algunos pacientes con enfisema en campos pulmonares superiores presentan además fibrosis. En estudios han encontrado, por ejemplo, Collin, una alta prevalencia de hipertensión pulmonar y pobre sobrevida con este tipo de combinación, ¿no? Donde va a tener una baja significativa de la función pulmonar por la gran destrucción del pulmón con enfisema y tractos fibróticos.
El carcinoma broncogénico se asocia a la enfermedad pulmonar bulosa. Los vuelos pulmonares son un factor de riesgo. 32 veces más riesgo de desarrollar cáncer broncogénico. El diagnóstico radiológico de carcinoma broncogénico se realiza de la forma, la densidad, la interfaz con circundante con el parénquima pulmonar. Bueno, también nos va a ayudar las unidades Hounsfield, que nos da con una tomografía con contraste. Por ejemplo, ¿no? Este es un corte del pulmón de un paciente fallecido, ¿no? Con cáncer, por eso era cáncer pulmonar. No se observa claramente, generalmente las tumoraciones son más homogéneas, pero que esto, pero no, esa parte le realizaron biopsia, bueno, le hicieron ya y observaron la anatomía patológica que era un cáncer pulmonar asociado a imágenes de enfisema. Muy bien, alumnos, esta ha sido la clase de hoy. Si no hay más preguntas, a ver, si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Basta, deja presentar. Muy bien, estaré coordinando con el delegado para la próxima clase. Buen fin de semana. Sí, doctora, muchas gracias.